demanda a Eliani, quien fue su esposa, o es su esposa, eso lo vamos a determinar, y exige que ésta le devuelva su dinero y su negocio. Él tenía su caudal, su dinerito ahorrado, y entonces él decide enviarla a ella a Estados Unidos adelante. Ella cuenta que llegó aquí solita, con dinero, sin nadie, que perdió comunicación con él, que entonces decidió divorciarse. Ok. Esto supuestamente es un divorcio por publicación. Sí. En otras palabras, si usted vive en una jurisdicción fuera de Estados Unidos, donde no se le puede emplazar, notificarle formalmente que usted ha sido divorciado, que hay una demanda de divorcio contra usted para usted poder responder, hay una ficción legal que se crea que es el divorcio por publicación. Pero tú tuviste que presentar un estado financiero también como parte del divorcio. ¿Todo lo declaraste? Todo estuvo ahí. Pero claro, yo no lo tengo aquí. Yo no Los papeles de eso no están ahí, doctora, pero todo eso estuvo anotado. El problema es que él no aparecía por ninguna parte. No había quien lo encontrara. Entonces por eso fue la publicación. Entonces, cuando eso pasó, yo me encontré sola y entonces continué con la idea mía de abrir el negocio. Y como te dije, me encontré con la amiga mía de Cuba. Y entonces, cuando ya yo tenía el divorcio, yo me casé en California. Pero esa es bigamia, si ella estaba casada conmigo, doctora. No, ya me divorcié, aquí existe el divorcio. Entonces, bueno, ya yo sé con quién te casaste, porque ya yo vi la evidencia. Sí. ¿Te casaste con tu amiga? Sí. Mi mujer, la mujer de otra... ¿Se casó con la amiga? Ok, ¿O la yo no mujer soy es tu mujer, eso es primero ¿O era que todo. lesbiana o...? Mi mujer con una mujer. Yo Sí, no se soy casó tu con una mujer. Yo no soy tu mujer. Doctora, entonces, cuando yo la vi a ella tenía un dinero reunido también. Entonces yo le conté la idea mía y ella tenía una idea similar. Entonces yo le dije, vámonos para Miami, que en Miami tenemos familia y tenemos más oportunidad de abrirle el negocio y que el negocio nos vaya bien. Entonces exactamente eso hicimos, montamos el negocio, tenemos nuestra casa, tenemos carro, nos va de lo más bien. Todo este tiempo todo era un delicio. ¿Y los $100,000? Lo invertimos en el negocio. Entonces es mi negocio porque es mi dinero. No es tu negocio porque tú no estás en ninguno de los papeles. Legalmente, doctora, él no está en ninguna parte. Él no aparece en ninguna parte. Me borró del mapa, se divorció. No, y ahora te yo me borraste entero no solo aquí del en esta mapa. corte de que yo estoy divorciado. En fin, doctora. Ok, vamos a ver a los testigos. ¿Quién tiene testigos en este caso? Y yo también tengo testigos. Doctora. Pasemos a los dos testigos, vamos. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 22 años. 22 años. Yo lo conocí a él con 17 años. ¿Y tú qué edad tienes? 55 años. Yo la conocí, tenía 50 años. Pero cuando nos casamos y todo, ya tenía ya... Buenas tardes. Vamos a ver, ¿tú quién eres? Mi nombre es Marelis. Ah, tú eres... Doctora, ella fue la que me llamó a la policía. Por culpa de ella fue que me llamaron preso a mí. Oye, tú eres la esposa, ¿no? Tú eres la esposa. Bueno, ¿qué has venido a declarar? A ver. Mira, doctora, yo vengo porque este señor hace una semana entró a nuestro negocio, armó tremendo escándalo, como si fuera un gorila, dando en las paredes, dándole el mostrador, diciendo, este negocio es mío, yo vengo a buscar a mi esposa. Y yo me quedé como loca, me asusté, porque ese negocio es de nosotras dos. Somos las que estamos en los papeles del negocio. Y entonces tuve que llamar a la policía, porque usted sabe cómo están las cosas aquí en Hialeah. No, yo no sé nada. Eso es una calumnia. Ellos me mintieron a la policía. Que yo no sé nada de nada. Si yo no hacía nada, La cosa en Hialeah está tranquila. La cosa aquí en Hialeah está tranquilita. Yo no sé qué estás hablando tú. Ok, perfecto. ¿Algo más? No, eso es todo. Gracias. ¿Usted, señor, cómo se llama? José, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Esa es la Yo vengo, prosumita que tú traes doctora, aquí. a denunciar a este par de víboras. Doctora, este es otro Son unas descarado estafadoras. más. Este es otro descarado Yo conocí a este señor en el negocio supuestamente de ellas, en el Dollar Store, cuando se lo estaban llevando detenido. Y me llamó la atención porque precisamente yo merodeaba también el sitio, porque esta figura que está acá fue la que me estafó a mí
con el mismo Ahora fue modus estafa. operandi, Ahora fue perdón, estafa, yo con el también. mismo modus operandi. ¿Usted se casó con ella? Sí, son un clan de delincuencia internacional. Operan en Cuba, yo soy venezolano, ¿verdad? Bastante que le gustó. La conocí a ella en Cuba. Ya. La conocí allá en Cuba en un viaje que hice de turismo. ¿Te enamoraste? Me ¿Te enamoré casaste? precisamente porque es una cosa natural, un hombre y una mujer, ella mayor de edad, 18 años. Me fui a Venezuela. Otro viejo. Me fui a Venezuela. Ustedes son una aprovechadas. Pero ellas Ustedes son se unos- pusieron de acuerdo Ay, por porque del favor, mismo siempre modus vas a decir operandi todo lo que tú eres. actuaron, ¿no? O sea, yo vendí mis propiedades, me Porque le dio divorcié la gana. para seguirla a ella y Porque le hacer dio una la vida gana. nueva Yo no aquí te en Estados obligué, yo Unidos. no te fui a No, buscar yo a sé que no me Venezuela. obligaste, pero ¿dónde está el Yo no te dinero? fui Y ahora ¿Dónde te está el sientes dinero? como un viejo ridículo. No salgo del dólar store. No salgo del dólar store buscando a ver si recupero algo de Claro. fuera y ¿Qué tengo la cosa tú vas a esperanza de que ese recuperar? señor pueda Tampoco recuperar traes algo ningún y si yo papel. puedo recuperar algo Ay, por también. favor. Ok, perfecto. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Ya resolviste el problema Descarado. migratorio? ¿Pudiste resolver lo migratorio tuyo? No, porque Sí, entraste por sí. el cubano, Yo soy ¿verdad? cubano Del y día. es verdad que ahí Ok. no tuve dificultades. Vamos a invitar al doctor Ángel Leal a que pase a la sala, por favor, al abogado Ángel Leal. Hablemos de esto, doctor. Aquí hay varios factores que apoyan a ambas posiciones. Sí. Yo lo único que sé es que hay algo que me molesta de todo esto. Hay dos hechos que me molestan inmensamente. Me molesta inmensamente, primero, que él, llevándole casi 30 años a ella, haya tenido no sé, la ingenuidad de decirle, mira, te mando con $100,000 a California. Voluntariamente. Y yo no sé cuándo yo voy a estar ahí. Negocio. Exacto. Pero eso, bueno, una decisión de él, que él quiso confiar en ella, era la esposa, etc. Pero me molesta inmensamente también que ella haya abierto un negocio con otra persona con el dinero que era del prematrimonial. Correcto. Con mucho Era esfuerzo. prematrimonial, aunque él hizo commingling, Exacto. porque al dárselo a ella y decirle abre un negocio, estaba asumiendo que ella lo iba a abrir en nombre de ella. Correcto. Para mi Y esposa. con mi dinero también. Correcto. porque yo le O sea, digo, Tú no eres parte del caso. Usted no es parte del caso. A pesar, ¡Silencio! Silencio. Por favor. A ver, doctor. a pesar de que indiscutiblemente contribuyó a su propio dilema, precisamente por lo que usted dice, que es confiar en ella y depositar este dinero en ella, Sí. pudiera ser que hay un caso aquí de distribución equitativa. Entonces, hemos discutido en varias ocasiones el tema del fraude intrínseco e Extrínseco. extrínseco. Intrínseco entre las partes, Pero ahí no hay extrínseco ningún a la fraude. corte. A la corte. No hay ningún fraude. Intrínseco, límite de tiempo de 1 año para reabrir la causa. Extrínseco, en la mayoría de El las problema es que jurisdicciones aquí no hay... no hay prueba de fraude. No. O sea, Exacto. el demandante no me ha probado a mí que se cometió un fraude. No. Porque no hubo Y realmente él... ningún dinero robado. Fue Él voluntario. mi le dio dinero. el Y dinero, tú lo ella sabes. hizo lo que ella dijo. Y él no apareció en el tiempo que ella esperaba. Exacto. Hizo los pasos, se Por divorció. supuesto, ya estoy joven, tengo que continuar con mi Y vida. el testimonio Decisión. de ella de que no lo pudo encontrar. Decisión Culpa de del él. caso. Culpa de Roberto, te niego la demanda, he dicho caso No, eso cerrado. no es justo, eso es una injusticia. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias.